Bienvenidos y bienvenidas a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de hoy, 19 de febrero, a las 9:10 en primera convocatoria, con el siguiente orden del día. Punto primero, declarar la urgencia de la sesión. Señor David Rojas. Buenos días a todos. Bueno, tal y como se dijo en la reunión que tuvimos ayer con el resto de portavoces de los grupos de la oposición, se hace necesario la adaptación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras a la nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Nada más. Muchas gracias. ¿Votos de la urgencia? ¿Votos a favor? ¿En contra? Muchas gracias. Punto segundo, propuesta de acuerdo para la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del servicio público de recogida, transferencia y tratamiento de residuos municipales. Señor David Rojas. Gracias, señor presidente. Como bien saben, la Ley 7/2022 de suelos contaminados y residuos obliga a los ayuntamientos, a las entidades locales, a que cuenten con una ordenanza en el artículo 11.3, a una ordenanza diferenciada, no deficitaria, que contengan sistemas de pago por generación de residuos y que además estén contemplados todos los costes reales, directos e indirectos, de la recogida, el tratamiento y la gestión de los residuos. Pues bien, se pidió informe económico a Suma, gestión tributaria, para que nos desglosaran, tal y como tenemos ahora mismo la ordenanza fiscal de la tasa de residuos, pese a que en el propio informe de Suma ya se dice que es bastante complicado llevar a la práctica el lema de quien contamina paga, porque para eso tendríamos que medir todos los residuos que generan las empresas y los ciudadanos. A pesar de esto, se le dota a la ordenanza fiscal reguladora, a la modificación que pretendemos realizar, que no va a suponer un incremento en las tarifas, se le da parámetros de capacidad económica y de generación de ingresos a las cuotas que actualmente están tributando. En un primer lugar, en el estudio de Suma, se zonifica el municipio en función del casco urbano y el diseminado, donde aparecen todos los números de parcela, los números de empadronado, los números de recibo de contribución que hay, los números de recibos de basura que hay, el valor catastral, la superficie de la construcción, el valor por metro cuadrado y las posibles omisiones que haya. En la segunda zonificación del estudio de Suma se incluyen todas las actividades que actualmente están tributando en el casco urbano. En la tercera zonificación se incluyen todos los usos catastrales que tienen los inmuebles de IBI en función de ser vivienda, trastero, garaje, etcétera, ¿vale? Y en la última zonificación lo que se hace es incluir el número de empadronados con un margen de confianza del 95%. Pues bien, para la cuota de doméstica se fijan dos criterios que vienen recogidos en la Ley 7/2022. Uno es la capacidad económica, en el cual se determina un coeficiente de ponderación para la capacidad económica de un 81,79 y luego para la generación de residuos de un 18,21. Las conclusiones a las que llega Suma, que luego las recogemos en el informe económico del técnico economista, es que el cargo bruto estimado, lo que se va a estimar que se va a recaudar para el año 2026, son alrededor de unos 864.327,92 euros, de los cuales el 70% son ingresos para inmuebles de uso residencial y el resto, el 19,01, de inmuebles de uso de actividades económicas. Con las cuotas finales calculadas, para la zona única se cubre el 89% de los costes totales del transporte, la recogida y el tratamiento, ¿vale? Entonces, con este informe económico más el de los técnicos de la casa, estamos en situación de afirmar que la ordenanza cubre casi el 90% de los costes, no es deficitaria y que la modificación de la ordenanza que hoy se trae a pleno cumple con los parámetros de generación de residuos que nos obliga a tener la Ley 7/2022. En 2025 los ibenses no van a pagar más tasa de basura, eso sí, con la nueva licitación previsible a partir de julio del 2025 habrá que adaptar la tasa de basura para el 2026 a los costes reales, nada más. Muchas gracias. Intervenciones. Señora Lourdes Masegosa.
Buenos días, señor presidente y restos de miembros de este ayuntamiento. En primer lugar, nos encontramos sin el dictamen jurídico consultivo. Entonces, yo para mí, solamente valorando el conglomerado de informes, donde unos me decían unas cosas, otros me decían otras, y me ha costado muchísimo hilar lo que es esta información, ya mi voto va a ser en contra. Pero es que además sabemos que Europa nos obliga a que pague más el que más genere y sabemos que esto es muy ambiguo. Se utiliza un criterio que además incluye el cálculo de la capacidad económica, según el informe técnico de control de la interventora. Además de lo que nos pide Europa, pues nosotros vemos que esta puerta que se abre en IBI, en el que van a pagar más los que más tienen, pues no es lo que nos pide Europa y no lo acabamos de compartir. Por lo tanto, mi voto va a ser en contra, sobre todo porque estamos sin el dictamen jurídico consultivo, como ya digo. Gracias. Muchas gracias. Señora Maite Peñalver. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, primero lo que quiero exponer es que hoy nos volvemos a encontrar aquí, en un pleno extraordinario y de urgencia. La urgencia la hemos votado, pero no entendemos la motivación de esta urgencia, ya que el expediente, según los datos, se inicia borrador el 30 de septiembre, ya hay datos, providencia del 13 de enero, una nueva providencia del 5 de febrero, en la que me sorprende que ningún interesado pueda acceder al documento. Y sí que es verdad que no es hasta el 14 de febrero que piden el informe necesario a Secretaría para que esto marche. Y gracias que se hace reduciendo la normativa, porque tendría por lo menos 5 o 10 días hábiles desde Secretaría para hacer este informe. Y en menos de 2 días pues se hace. Y aún así, pero vamos, extraordinario y urgente. Sin comisión preceptiva. La ley se lo permite. No decimos que no, pero volvemos a mostrar nuestro descontento ante este acoso y derribo y obstaculización a nuestra labor de oposición. Y creo que es una falta de respeto a nuestro trabajo y a la labor del Pleno. Esta manera de proceder, pues ya nos venimos acostumbrando. Y vuelvo a decir que no estamos nada de acuerdo. Nos surgen dudas. ¿Qué pretenden con esto? ¿Limitar el derecho de mis compañeros a asistencia? ¿Limitar su derecho al voto? El voto telemático está regulado en este ayuntamiento. A mí este punto personalmente me genera dudas, y más con las últimas noticias que surgieron en el Ayuntamiento de Alicante respecto al voto telemático. Si bien, pese a lo extraordinario y urgente de este pleno, entendemos nuevamente y para variar que llegamos tarde. O que llega tarde. Porque esto a lo sumo tenía que haber estado ya hecho antes de acabar 2024. Esta ordenanza tenía que haber tenido que estar fechada antes de 2024, del fin de 2024, como sí hicieron los ayuntamientos de nuestro alrededor. Así que esperamos que estos esfuerzos que llegan ahora por la vía de urgencia, que no sean en vano, y que nos libremos, o mejor dicho, libremos a los ibenses y a las ibenses de las posibles penalizaciones o sanciones que podamos recibir por no haber modificado la ordenanza en tiempo. Y les recuerdo que si esas penalizaciones o sanciones llegaran, sería únicamente su responsabilidad. Ya respecto a la propuesta que se nos trae al Pleno, de los puntos 2 y 6, valoramos que únicamente pues busca ponerse en sintonía con la nueva normativa, que como decimos tenía que haber estado realizado esto antes de acabar 2024, y que clarifica el alcance del servicio que se está grabando. Y lo que sí que hemos revisado muy concienzudamente en que en ningún momento se propone la modificación de la tasa, que eso sí que afectaría directamente a nuestros ciudadanos. Así que revisado el expediente, si bien nos vamos a reservar nuestro derecho a presentar alegaciones si le damos otra revisión y lo consideramos, ya que estaríamos en plazo. Si bien en este momento nuestro voto será, no puede ser un voto favorable, nuestro voto será abstención.
Señor David Rojas. Gracias, señor presidente. Bueno, Lourdes, cuando te refieres a dictamen jurídico consultivo, me imagino que será el dictamen de la comisión, que esté dictaminada. Con respecto a lo de la capacidad económica, esta es una primera modificación de ordenanza, va a llegar otra este año para adecuar los costes reales del nuevo contrato de recogida de basuras a la ordenanza. Ese sí que se va a afinar más, porque ya la empresa va a tener más capacidad de poder medir o estimar, hacer una estimación estadística de lo que puede generar cada ciudadano o cada comercio, ¿vale? Con respecto a lo de que no lo hemos pasado por comisión, tanto para PP como para Vox, ¿saben ustedes cómo se aprobó la subida de la plusvalía municipal, el tipo del 28 que teníamos al 30, que es el máximo que contempla la Ley de Haciendas Locales? En el pleno de la aprobación del presupuesto del 2022 mediante un despacho extraordinario. Aquí no traemos ninguna subida. Allí se trajo una subida de impuestos sin pasar por comisión. Con respecto a las posibles sanciones, que son una hipótesis, ¿vale? Hay una consulta que se hace a Es Público fechada el 29 de enero del 2025. En el texto de esta consulta dice: si antes del 10 de abril del 2025 las entidades locales antes del 10 de abril del 2025, las entidades locales deben contar con una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario, específica, diferenciada y no deficitaria. Usted habla del 31 de diciembre del 2024. Con respecto al posible régimen sancionador, la doctrina administrativa no lo tiene nada claro, y me explico. En esta propia consulta, en el desarrollo de la misma, a efectos de un posible incumplimiento, es pertinente distinguir entre aquellas entidades locales que directamente no adopten una tasa o prestación que se adecue al marco jurídico previsto en la Ley de Suelo y las que, habiéndolas adoptada, no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la norma. Es decir, diferenciar entre quienes lleven a cabo un incumplimiento total y quienes incumplan solo parcialmente. Nosotros creo que no estamos llevando ningún incumplimiento total. Si bien no es más que una mera hipótesis, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que hemos llegado tarde, etcétera, pero Ibi es el único municipio de la Folla de Castalla que no ha subido la tasa de basuras para 2025, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención de segundo turno? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Se levanta la sesión.